El 26 de mayo, próximo 26 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Aquarium. Agradecer también a Mayalen, a Sancho y a Íñigo que hoy no que me acompañen, sino que me hayan permitido formar parte de este proyecto. Como bien sabéis, desde el Departamento de Cultura insistimos cultura, deportes, turismo, juventud. Hemos insistido en varias ocasiones que creemos que la cultura es un bien de primera necesidad. Al mismo tiempo, desde Juventud e Infancia, intentamos a través de los medios de los que disponemos, pues, Udalecus, Gaztelecus, ludotecas, trabajar sobre todo en la formación de ciudadanos y de ciudadanas críticas y libres a través de dinámicas específicas y fomentar también la creatividad de nuestros niños y de nuestras niñas. En esto la cultura juega un papel fundamental y también el deporte, porque creemos firmemente que tanto el uno como el otro son una verdadera herramienta de transformación social y al mismo tiempo la cultura y el deporte son también una vía de escape, una forma de conectar con nosotros mismos y una forma también de aprender, pueden ser un gran aprendizaje vital. Y de todo esto nos van a hablar el próximo 26 de mayo tanto Íñigo como Sancho como el propio Finnegan. Recordaros que ha sido premio Pulitzer 2016 con el libro titulado Años salvajes, y vamos a poder asistir a un diálogo interesante entre ellos tres y con la inestimable también participación de Mayalen, a mi izquierda la presidenta de la Federación de Surf, a la que además tengo que agradecer a ella y a todo su equipo no solo que se hayan atrevido con este proyecto y con crear dinámicas y proyectos o programas donde es evidente el mestizaje entre la cultura y el deporte, sino que han asumido la nueva etapa de la Federación de Surf con gran ilusión, con mucha voluntariedad, pero también con mucha profesionalidad. Y producto de todo ello, de esa nueva mirada, de ese nuevo espíritu, de esa nueva ilusión, pues nacen estos ciclos que pretendemos, este ciclo que pretendemos inaugurar hoy desde la Dirección de Deportes, de Cultura y Deporte. Y lo inauguramos pues de esta forma, con el surf y con un premio Pulitzer. Creo que no puede ser mejor forma de inaugurar un ciclo que queremos que se extienda a lo largo de los años. Simplemente os voy a aportar unos datos, animar a la gente que de verdad que se acerque, que va a ser una experiencia interesante escuchar a personas del mundo del surf y de la cultura hablar sobre las posibilidades que ofrecen tanto uno como otro de aprendizaje, de desarrollo personal, y que seamos realmente conscientes de que es un mestizaje real y que puede ser un proceso muy interesante el próximo día 26 a las 6:30 de la tarde en el Aquarium. El que quiera inscribirse debe hacerlo a través de kirolekitaldiak@gipuzkoa.eus. Las plazas son limitadas, el aforo es limitado y bueno, ya estamos teniendo un volumen de inscripción importante, de modo que aquel que quiera participar y no se quiera perder este momento, que haga la inscripción cuanto antes. Y yo no me voy a extender más, porque si alguien puede hablar de surf, de cultura y de lo que supone el surf para la transformación social y no solo como un deporte del que podemos disfrutar, que también es importante para la salud emocional y psicológica de las personas, sobre todo el deporte y la cultura, y específicamente el surf, es una nueva forma de entender la vida, de aprender y de crecer como sociedad. Y de todo esto pues nos van a poder hablar mejor que yo las tres personas que me acompañan hoy en la mesa. Por lo tanto, Mayalen, te doy la palabra. La nueva junta directiva, manteniendo también los responsables de los proyectos deportivos que conforman hoy por hoy la federación. La razón era muy de base, pero no por ello menos grave. Había una desmotivación evidente de toda la comunidad surfista. Así que nada, diseñamos un plan estratégico nuevo y, bueno, sobre todo teniendo como objetivo no solo impulsar el surf, sino de ir más allá de él y de trascenderlo como deporte, ¿no? Los federados necesitábamos un valor añadido, salir del posicionamiento tradicional de ser sobre todo un seguro,
y así pues recuperar su confianza, su implicación y volver a juntar esa comunidad surfista. De ahí surge Federarte, con la iniciativa o la finalidad de, bueno, pues de enfatizar el surf, la cultura del surf, y de detectar también talentos emergentes dentro de los federados, y de este modo también renovar nuestra razón de ser como federación. De hecho, es la primera vez que en la federación surge la figura de un vocal de cultura, pues con el fin de gestionar y de hacerlo de la manera más profesional posible toda esta nueva fase. Y bueno, cuando nos juntamos con Goizán en la Diputación para contarle pues, las razones, bueno, nuevo plan estratégico, justificar un poquito también el giro que queríamos dar, ¿no? Ir pues un poco por la parte de la cultura y demás, pues mencionamos a William Finnegan como ejemplo de que el surf ya era protagonista de la más alta literatura, además pues galardonado con uno de los mayores reconocimientos, que era un Pulitzer, y la sorpresa nos lo llevamos nosotros porque Goizán nos dijo que era posible, que podría ser que William Finnegan estuviera en San Sebastián, ¿no? Salimos de esa sala riéndonos, diciendo, bueno, ¿te imaginas? Sería una locura, pero bueno, es que ni nos atrevíamos ni en nuestros mejores sueños pensamos que esto podría ser así, que una eminencia de este calibre pues pudiera estar con nosotros en San Sebastián. Hoy ya es un hecho, o sea, nosotros solo podemos dar gracias por esta oportunidad. Es un honor además que se haya dado la posibilidad a hacernos partícipes a todos y a todas en un evento pues que yo creo que es casi histórico. Y bueno, también si estamos hablando de cultura, de surf, es inevitable que nos venga a la cabeza Sancho Rodríguez con su Surfing Festival y bueno, todos los proyectos que está ahora desarrollando en torno a impulsar también el surf. Así que contaremos con el 26, también Íñigo Urdinaga, oriotarra, surfista de toda la vida, gran erudito en la cultura y sobre todo también la cultura del surf, literatura, que ayer presentó su primer libro, Surflarieta Paradisua, que sin duda va a dar mucho que hablar. Sí, porque en él se abordan temas de gran interés actual, como puede ser, por ejemplo, yo destacaría el problema de la masificación de nuestras playas, el compromiso que tenemos también que tener con el medio ambiente. Tenemos los ingredientes suficientes para que se abra un debate bonito, un debate además con calidad, de contenido y bueno, en un entorno íntimo, idílico, que es el Aquarium de Donosti, donde pues analizaremos uno de nuestros grandes libros, uno de nuestros libros más inspiradores, que es Años Salvajes, y abriremos un diálogo con su autor William Finnegan, que es el premio Pulitzer 2016. Así que estáis invitados y así que podamos todos disfrutar de este gran acontecimiento. Eskerrik asko. Y ahora... Eskerrik asko, Mayalen, Sancho, edo Íñigo. Sancho, te ceden la palabra. Vale, egunon. Sancho nahi, Surfing Festivala egin dugu, 14 urte. Orain Surfing Festivala segitzen dugu marka bat bezala, eta gauzak egiten kultura eta surfarekin lotuta. Eta, bueno, mila esker guk inbitatzeagatik egun hontan parte hartzea eta, bueno, ez dakigu oso ondo zer izango dugun, baina bai reflexionatuko dugu puntu hori surfa eta kulturaren lotuera. Lehendabizi izango dut surflari guztieri, es un recordatorio que hay plazas limitadas, los surfistas nunca compran tickets antes de ir al cine, nunca se apuntan a nada, depende de las olas, pero bueno, viene William Finnegan, es una gran oportunidad de poder verle y bueno, si se puede prescribir, os recomiendo que os inscribáis porque si no, no habrá surfers en la sala como suele ser habitual en estas cosas. Un poquito de previsión, aparte de las olas. Tener a William Finnegan, pues sí, es un puntazo. A mí cuando se empezó a hablar de esta posibilidad, nos contaron la posibilidad de hacerlo, no me lo creía mucho y es verdad, bueno, por una serie de carambolas, ¿no? Está William Finnegan en el Aquarium en Donosti. Es un libro muy recomendable. Cuando salió es verdad que lo leímos y al final es un libro de aventuras que cuenta a través de una persona que tiene mucha capacidad de narrativa, un gran escritor, un activista bueno, en muchas partes de su vida y periodista de guerra, bueno, en fin, muchas cosas y al final Barbarian Days
nos cuenta la vida de una persona a través del prisma del surf, cómo ve el mundo a través del surf. El surf es una excusa, por eso ha sido un fenómeno literario que ha llegado a mucha gente. Y yo creo que es lo interesante. Al final, hablar de la ola al final es muy aburrido. Y nosotros a veces estamos muy centrados en la ola, pero es que en el fondo tiene interés para nosotros. El surf tiene un poco ese punto de egoísmo que es para ti y bueno, entonces eso no es tan interesante. Hablar de la ola no es tan interesante, pero el surf es una excusa para hablar de la relación vital con el mundo que le rodea a William Finnegan, que es un poco el mismo caso que Surflaria eta Paradisua de Íñigo Urdinaga. Al final, bueno, pasa siempre, ¿no? En todos los mundos, que no se es profeta en su tierra, al final tiene que venir alguien de fuera para ver algo es guay, si es americano, pues es la bomba. Ayer se presentó Surflaria eta Paradisua, yo creo que yo cuando Íñigo empezó a hablar del libro, pues dije, bueno, pues esto es como el Finnegan de Euskadi, ¿no? En vez de... el Finnegan es de Nueva York, ¿no? De origen, no sé, bueno. Pero bueno, Íñigo es de Orio y al final es lo mismo, es la historia, la excusa del surf para ver el mundo. Y en ese sentido la cultura como herramienta de reflexión y de crítica, de celebración y de crítica, creo que es muy, muy importante. Y bueno, y va a ser un puntazo tener a dos mentes, alguien de aquí y alguien de fuera, ¿no? Poder hacer esta reflexión. Nosotros aportaremos algo al principio de la charla. Y como reflexión, yo no vengo a hablar de mi libro, pero es verdad, el Surfing Festival no se sigue haciendo porque después de 14 años estamos agotados. Lo hemos hecho por amor al arte, yo creo que hemos disfrutado mucho del camino, hemos contado cosas que creo que son importantes, hemos reunido a una comunidad y 14 años después no da para más. O sea, es verdad que yo ya estoy mayor, yo sigo surfeando todos los días, pero tengo otros intereses y sería genial encontrar un relevo al final de gente joven con ilusión para hasta donde lo hemos llevado poder seguir haciéndolo. La realidad es que hacer cultura es muy difícil. Hacer un libro, hacer una obra de teatro, la financiación es muy complicada y es lo que le ha pasado a Surfing Festival, que nos hemos quedado sin gasolina a nivel creativo y a nivel financiero. Por supuesto, conseguir sponsors hoy en día es cada vez más complicado y bueno, el festival espero que encontramos la manera de seguir, la marca va a seguir, hacemos esta pequeña colaboración, hemos colaborado en el lanzamiento del libro, hacemos parte de la programación del festival Wheels and Waves, donde va a haber una parte de cultura en Casa Ciriza en junio, pero bueno, esperemos poder seguir haciendo cultura con el surf, que realmente lo necesita en un momento complicado del desarrollo del surfing, donde hemos pasado de ser los frikis independientes a ser un deporte de masas, a ser el segundo deporte detrás del surf en el Cantábrico. Eso lo dicen los estudios de marketing que he llegado a ver, que son una vez se me escapa. Bueno, y es verdad que tenemos que afrontar otra fase del ser el sueño y lo maravilloso, a ser una parte de nuestro paisaje urbano y de playas, y, bueno, y la cultura al final nos tiene que hacer reflexionar cómo poder hacer un buen desarrollo del deporte y del surf en este caso. Es que ricasco. Eixo egunon. Nik Finnegan ez nuen ezagutzen, eta baina bueno, surflaria naiz eta literatur zalea, orduan irakurtzen dut asko surfaren inguruan, eta oso liburutegi zabala daukat horren inguruan. Orduan, niretzako izan zen zoragarria, New Yorkerreko idazle on batek olako liburu bat atera izana, eta irakurri nuen inglesez, eta gero ja Pulitzer saria eman ziotenean eta gazteleraz atera zutenean irakurri nuen gazteleraz eta ja are hobeto ulertu nuen, ezta? Nire ingles mailak ez zuelako ematen inglesezkoa oso ondo ulertzeko. Eta niretzako zoragarria da, eta eskertu behar dizuet, berarekin esertzeko eta hitz egiteko eman didazuen aukera hori. Kuriosoa da, bere liburu hasten da 1966 urtean, eta nerea ere bai. Eta nila idatzita neukan, noski. Eta zergatikan biok justo jartzen dugu data hori, ezta? Eta nik uste dala pixkat oso muga simbolikoa, baina da, surf taula txikien shortboard revolution hori gertatzen ari zen, gizon zuriak hartu zuen Polinesiako indigenen jarduera bat, eta hor gertatu zen nolabait surfaren amerikanizazioa, eta baita ere nolabait surfaren kirol bihurtze hori. Surfa, orain esaten dugu kirol bat dela, baina zazpi mendetan ez da kirol bat izan. Are gehiago, esango nuke, eta espero de tertulia atsegina izango dugula Finneganekin,
Fineganek ere arazoak ditu surfa kirol moduan definitzeko, eta nik ere bai. Eta hori eztabaida polit bat dago, gaur egun surfaren inguruan dagoen ikuspegiarekin, ezta? Claro, surfa egiten da itsasoan, ez dezu surf egiten nahi dezunean. Zu joan zaitezke tenisea, jolastean nahi dezunean, edo futbolean nahi dezunean lagunekin, surf egiten dezu itsasoak usten dizunean. Orduan, orain arte behintzat, oain badekizue, igerileku edo surflekuetako olatu artifizialak sortzen ari direla, eta abar. Baina goi itsasoaren menpe gaude, eta orduan horrek baldintzatzen du era bat gure bizitza. Itsasoaren menpe bizi gara, itsasaldiek markatzen dute gure bizitzaren erritmoa, eta orduan surfak baditu baldintza batzuk beste edozein kirolekin alderatuta, kultura bat sortzeko aukera ematen dutenak. Horregatik bizi estilo bat ote den, horregatik surfaren naturarekiko lotura, eta abarra, ezta? Eta orduan uste dut kultura eta kirola jarduen aldi hauetarako oso hasiera ona dela. Ze zuk, ez dakit beste kirol batzuetan, baina itzein daiteke tenisaren kulturaz, ez dakit edo pinponaren kulturaz, edo xakearen kulturaz, xakearen kirol bat omen da. Ez dakit, surfaren kulturaz itzein daitekela oso nabarmena da. Entonces, yo encantado de la vida de poder estar con William Finnegan, hay cosas en las que coincidimos totalmente, que creo que chocan además con la visión del surf que se está estableciendo ahora en el mainstream y en los medios de comunicación mayoritarios. El surf va a seguir teniendo ese punto rebelde, no domesticado del todo, precisamente porque aunque hagan piscinas de olas y aunque estemos en los medios de comunicación y se hagan anuncios de colonias con surfistas, pues porque cuando hay olas quieres estar en el agua. Entonces, si estás trabajando, no estás en el agua. Y si tú organizas tu vida pensando en el dinero y a trabajar y en la hipoteca y en todo eso, pues el día que hay olas tú no estás en el agua. Entonces, eso no va a cambiar nunca. Y bueno, podrás ir a surfear a una piscina, pero creo que nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y la dependencia al mar y esa conexión con la naturaleza y sobre todo las marejadas, pues hace que el surf sea diferente, conformen un estilo de vida, una manera de manejarse en esta sociedad y que surja una, no sé si cultura, subcultura o lo que fuere, ¿no? Entonces os agradezco la oportunidad y os felicito por esto, que me parece que está muy bien. Más que recasco, Íñigo. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. El próximo día 26 a las 6:30 de la tarde en el Aquarium, un premio Pulitzer, una charla que seguro nos va a inspirar muchísimo de la mano de Sancho, dos grandes escritores y surfistas, Íñigo y Pulitzer, en un diálogo permanente para cerrarlo. Más interesante creo que no puede ser a los amantes del surf y a los amantes de la literatura y a los que no lo son ni amantes del surf ni amantes de la literatura, sino aquellas personas que simplemente les gusta escuchar y aprender de las experiencias de otros y de otras. Una oportunidad para que cambiemos también la mirada hacia el surf, hacia el deporte y la capacidad de uno y de otro, de la cultura y del deporte, de ser verdaderas herramientas para provocar los cambios que queramos en la sociedad, en nuestro entorno y específicamente en nuestra salud. Animar a todo el mundo que se apunte en kirollekitaldiak@gipuzkoa.eus. Queremos ver, sobre todo por ellos, por William Finnegan y por el esfuerzo y la ilusión que ha puesto la Federación en este proyecto, el Aquarium lleno de personas con la misma ilusión y con las mismas ganas de escuchar y de aprender. Y por mí nada más, mi esker zuei, hau posible egiteagatik eta ostiralean ikusten dugu elkar. Pues coincidió que cuando nos pusimos en contacto con su representante nos dijo que el día 26 venía a celebrar, a recoger algún premio que le entregaba la Federación de Libreros y coincidió pues que se daba la carambola, por eso decía Sancho lo de la carambola, que a nuestra llamada nos respondieron que era perfectamente factible el día 26 a la tarde tenerlo en Donosti. No quisimos desaprovechar la oportunidad porque aquello que pensábamos que era, bueno, vamos a intentarlo, pero ya veremos si es este año o el que viene, pues había que aprovechar la oportunidad de traerlo y de inaugurar el ciclo de cultura y deporte de esta manera tan buena y tan positiva. ¿Y qué planes tenéis con ese ciclo? ¿Tenéis ya alguna cosa más pensada? ¿Cómo va a salir? ¿Qué frecuencia va a tener?
tenemos detectados unos cuantos autores y autoras de libros con los que nos estamos poniendo en contacto con la previsión de tener por lo menos 2 charlas o 2 jornadas anuales de este ciclo, al que lo estamos también diseñando y procurando, como bien decían, que nadie es profeta en su tierra. También queremos dar a los autores, a los escritores guipuzcoanos jóvenes o a las escritoras guipuzcoanas jóvenes la oportunidad de utilizar este ciclo como una forma de difundir lo que han aprendido a través del deporte y los libros, las obras o lo que produzcan, que se puede entender que es cultura y deporte.